sea, yo intenté hacer destete compasivo, que es como esta onda de despídete de la teta, ¿no? Dile adiós a la teta. Ahora no vas a tener teta, pero tienes este fabuloso juguete. Vamos ¿no? a hacer una ceremonia. Ajá, vamos a hacer una ceremonia para despedir a la teta. Todos denle pensamientos a la teta, ¿no? Güey, te juro, intenté todo para que fuera compasivo para él. Sí, toda la familia. Ahora todos vamos a decir una palabra amable o una oración amable de lo que opinamos de la teta. Una anécdota divertida con la teta. Y hay un chingo de gente, ¿no? Un chingo de gente ahí de un beso para la teta. Yo madre en la madre. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos otra vez a su podcast de confianza, Yo madre en la madre. Y pues aquí estamos una semana después. Hola, ¿cómo están? La vez pasada me quedé pensando que me gustaría saludar como saluda Adriana. Que dice toda solemne, buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Pero cuando me escuché dije, no es por ahí. No va a funcionar. No funciona en mí. Entonces pues solo decidí decir hola. Hoy estamos grabando juntas otra vez. Me dijeron, fíjate que yo estaba medio nerviosona porque pensé que no se iba a escuchar tan padre, pero se escuchó bien la vez pasada. De repente nos atropellamos un poquito ahí, estamos empezando a entender cómo es esto de la distancia. Estamos empezando a entender cómo es la organización y cómo es pedir la palabra. Ajá. Cómo no atropellar lo que tu compañera quiere decir. Sí, como en la semana una amiga me dijo, del primer podcast, me dijo, y entonces Karen iba a decir algo así, con lo que le pasa al cuerpo cuando una mujer se embaraza, y tú la interrumpiste. Y todos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero le dije, no, después sí lo dijo. Según yo, dijiste, es que los cuerpos se comprimen, los órganos se comprimen y todo eso. Fue lo que querías decir, ¿no? Seguro. Sí le dije, no te angusties, era eso. Sí lo dijo después, los órganos se suben, o sea, se van como reorganizando, se comprimen un poco para darle espacio al bebé. Claro. Le dije, no, sí lo dijo, y ya, bueno. Y es que para nosotras es muy difícil no atropellarnos porque estamos muy conectadas, o sea, pensamos muy similar, entonces es muy, muy difícil no atropellarnos porque estamos teniendo la respuesta de lo que la otra está diciendo en ese momento y es muy difícil, pero vamos a ir ensayándolo. Sí, ¿no? Vamos a ir ensayando. Pero bueno, un poco como recapitulando lo de la semana pasada, que hablamos de el posparto. La depresión posparto. Ajá. No sé si tengas como algún comentario extra al respecto. Fíjate que, si me permites, yo encontré... Te permito. Gracias. Sí me encontré... me encontré, es que estoy ahora mezclando palabras. En la semana algo que estaba leyendo, porque estaba leyendo de la lactancia, que es el tema de hoy. Pensé que decir, me encontré a mí misma. A mí misma, pensando. No, y hay un texto que les quisiera leer que dice, por ejemplo... Hay tantas variaciones... No, mira, siempre me ha sorprendido que el instinto maternal sea algo en lo que todo el mundo crea, hombres y mujeres, y sin embargo sea fácilmente demostrable que no existe, porque las variaciones en la crianza y en la forma de relacionarse con los bebés a lo largo de la historia son enormes. Hay tantas variaciones sobre la crianza, el parto o la lactancia, que hablar de un instinto es ignorar la historia de la maternidad. Los instintos no son algo que unas tienen y otras no. Si fuera un instinto, todas las hembras lo tendrían. Pero hay muchas mujeres que no quieren tener hijos o que no quieren a sus hijos. La maternidad es una posibilidad biológica, no un instinto. Establecen jerarquías entre las mujeres, entre diferentes maternidades. Parece que solo hay una manera de vivir la maternidad que deja a las otras, a las que por ejemplo quieran vivir una carrera profesional importante. Y lo progresista respecto a la maternidad es asumir que las maternidades son múltiples y que todas son válidas, perfectas, iguales, y que cada mujer la vive como quiere y como puede. Y ya. Y hace lo que tiene con lo que... Hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Ajá. Fíjate que yo nada más resaltaría de eso algo súper importante. Bueno, dos cosas. Una, que no es un instinto, o sea, no existe el instinto maternal. Me encanta cuando dice que es algo fácilmente comprobable que no existe y seguimos creyendo en eso. Es como Dios, ¿no?
súper fácil comprobar que no existe. Ajá. Hay muchísima gente que habla, historiadores, teóricos, especialistas en teología, que te dice cuáles son los errores en la Biblia y todo, y de todas maneras es esta necesidad de aferrarnos a algo. Y muchas veces yo creo que tiene que ver en nuestra idea de cómo nos socializaron el tema de la maternidad, ¿no? Uh-huh. O sea, desde cómo jugábamos cuando éramos niñas, desde lo que se nos fue diciendo, desde romantizarla, ¿no? O sea, creo que aquí lo que sigue manteniendo vivo el tema de creer que es un instinto es la socialización del concepto de la maternidad frente a esta dinámica. Uh-huh. Entonces hay que sí quitarlo, o sea, y creo que si lo quitamos podemos incluso tener maternidades más conscientes. Ajá. No sé si siempre más deseadas, pero sí más conscientes. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es esta parte me gustó mucho que dice la maternidad es una posibilidad biológica. Claro. No un instinto, uh-huh. ¿no? Y como tal, pues no te tendrías. Mira, te dije que va a pasar de los colchones. Estamos esperando que dejara de llegar cerca. Ajá, es que es variable. Si no pasa ellos, pasan los de tamales. De los plátanos. De los camotes. Pero bueno, somos chilangas, nos sentimos. Sí, pero justo es eso, ¿no? Y justo esta presión también de que si no tienes hijos, pues... Casi como, hace poco estaba leyendo una discusión en Twitter como las que se dan todo el tiempo, donde una mujer le decía, el matrimonio está hecho para la procreación. Entonces, ojo, ¿para qué quieren casarse entonces las parejas que no quieren hijos? Y pues me parece una pendejada, ¿no? Porque... evidentemente, pues el matrimonio en un sentido civil, jurídico, pues tiene, exactamente, pues no es, su finalidad no es la procreación, sino la finalidad ahorita es como contar con esos derechos, ¿no? Pues derechos de pareja, derechos hereditarios y muchas cosas, ¿no? Eso como dices, como una protección, ¿no? Uh-huh. Pero es como esto mismo, ¿no? Como decir, pues si eres mujer, ¿por qué no tienes hijos, no? Claro, yo tengo unas amigas que se acaban de casar el año pasado. Uh-huh. Abiertamente dicen que no quieren tener ni hijas ni hijos. Y pero les preocupaba mucho, por ejemplo, que alguna de ellas, como en tiempos de pandemia y así, como a mucha gente nos pasó, pensar en, bueno, mi pareja cayó enferma y entonces, ¿cómo hago yo para tener el derecho de decidir qué hacer con ella cuando a mí es a la persona que me lo ha expresado? Uh-huh. ¿No? Entonces, esas eran sus principales razones. Hemos como juntado un patrimonio en común y pues queremos que la otra pueda disponer de ese patrimonio si es que yo muero o me pasa algo o lo que sea, uh-huh. porque ella sabe para qué lo juntamos, ¿me explicó? Entonces, claro. O sea, es mucho más allá o sea, la maternidad es solo una parte de la vida, incluso, o sea, es importante para mí que las mujeres lo entendamos, ¿no? O sea, ustedes no solo son madres, o sea, también son profesionistas o ejercen alguna labor para tener dinero o son hijas, ¿no? Son amigas. Es que estoy comiendo un cacahuate y se me cayó. Se le cayó el cacahuate porque iba a decir algo para interrumpirme. Sí. Entonces, o sea, es solo una parte de la vida, pero no es la vida. Ocupa mucho de nuestra vida, pero no es la vida. Exactamente. ¿No? Así es, pero bueno, sin más, si no tienen más comentarios, nada más, gracias los comentarios que nos han hecho llegar respecto al podcast, que les han gustado. Y todos son muy positivos y las críticas son muy constructivas. Muchísimas gracias. Ajá, se los agradecemos. También el resultado de la encuesta fue que fueron pocos votos, pero los votos fueron que sí habían tenido una depresión posparto, pero que afortunadamente se la habían podido tratar. Y uno que decía que había vivido de cerca la depresión posparto de una mujer cercana pues a esa persona. Pueden seguir votando en Spotify. Recomiéndanos. Recomiéndenos. Pueden mandar comentarios en Spotify y pueden mandar notas de voz. Creo que es mediante Anchor, si no me equivoco. La liga está en la misma descripción del episodio. Ahí está la liga de Anchor. Hay que crear una cuenta en Anchor, pero pues de todas formas está chido si quieren mandar una nota de voz. Y pues ya, siguiendo lo demás, entonces vamos a pasar a la anécdota de la semana. Y entonces aquí, si me permites, te quería yo preguntar,
¿cómo es que llegaste a ser administradora del edificio en el que vives actualmente? Bueno, en realidad no soy administradora. Bueno, eres... Soy vocal. Vocal, perdón. Es que te voy a explicar ahorita por qué es importante esa información. Ok, yo me acabo de mudar a donde vivo, ya voy a cumplir 3 años viviendo ahí. En febrero de este año. No, perdón, tonta, del que viene. Entonces, pues obviamente cuando me mudé, o sea, me mudo y al mes pandemia, ¿no? Pues obviamente pues no conocía a nadie más que a la que me cobraba el mantenimiento y demás. Un día me invitan a una junta para tomar decisiones importantes, pero los administradores y las administradoras siempre dicen decisiones importantes y nunca te dicen de qué va, ¿no? Entonces, pues, con el afán de que Ale conociera más gente y de que estuviera como más empapado él y yo de las caras, ¿no? Que Del fueran edificio. más familiares de nuestro edificio, porque además es un edificio donde vive muchísima gente. Estoy hablando que yo vivo en el piso 8 y son 4 edificios, 4 departamentos por piso y son 11 pisos. Entonces vive muchísima gente, Es ¿sabes? mucha gente. Entonces, bueno, con ese propósito fui a la junta y entonces estábamos ahí y pues resulta que la junta no era para tomar decisiones importantes, pero en función de la administración del edificio. Entonces, se volvió a decidir quién iba a ser la administradora, que es nuestra administradora que está certificada y ya sabes, por la ley de condóminos. Y una de las vocales de plano dijo así como, yo ya llevo 5 años siendo vocal, ya no me quiero meter en estos rollos, ya no me quiero meter en estos temas. Yo ya había sido administradora en mi edificio anterior y por supuesto que no quería, ¿no? Ale estaba en esa etapa donde, bueno, no sé si es una etapa o solo le pasa a mi hijo, ¿no? Que pone mucha atención. Y conversa contigo como si fuera un adulto, ¿no? O sea, se mete en tu conversación y te corrige y te dice que no, ¿no? Bueno, esa etapa no ha parado, pero ahí empezaba. Sí. Y entonces, dice, ¿no? ¿Alguien más quiere ser vocal? ¿Quiere tomar esto? Pues obviamente yo me estaba haciendo súper pendeja porque no quería, ¿no? Y entonces, Ale, yo veía que volteaba a ver la cara de todo el mundo, ¿no? Y dije, esto suena mal, que alguien diga, por favor, que quiere ser la vocal. Y de repente, en medio de todos y todas. Todo silencio. Todo silencio de alguien más, porque aparte nuestra administradora es una mujer viejita, pero tiene una voz muy tenue, muy así, ¿no? Entonces, alguien más quiere ser la administradora, ¿no? Y entonces vocal. sale, la vocal, y entonces sale, volteó y me dijo, tú mamá, tú tienes tiempo, tú puedes ser la vocal, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo me volteó a ver y todo el mundo, ya sabes. Y entonces le dije, bueno, pero, no, es que antes que me dijera, tú tienes tiempo, yo pregunté, ¿no? Es algo que requiere mucho tiempo porque yo casi no tengo tiempo. Y entonces Ale dijo, sí, mamá, sí tienes tiempo, ¿no? O sea, obvio sé que su concepto de tiempo es como, ¿no? Y entonces me dijeron, no, es solamente firmar y estar al pendiente y no sé qué. Y yo, ok. Y después le dije, oiga, pero yo casi no estoy aquí. Sí, mamá, si aquí vivimos, ¿no? O sea, entonces, sí, mamá, pero tú trabajas en la casa, sí, ¿no? tú trabajas desde casa, que es cierto, ¿no? Si aquí vivimos. Y le dije, no, bueno, pero a veces me voy temporadas, que eso también es cierto, ¿no? Regreso, tal. No se requiere mucho. Entonces, bueno, pues me atoró básicamente, ¿no? Entonces ya cuando me paré a firmar y a poner mi nombre, a dar mi nombre completo para que supieran que era yo y lo demás, pues hasta me aplaudió, ¿no? Ale así de, ¡bravo, mamá! ¡Bravo! Y yo así, ¿no? Y entonces ya, total que al final, pues obviamente toda la gente que está en ese momento sabe el nombre de mi hijo. No se sabe mi nombre, por supuesto, ¿no? Ale fue a abrazar a todas las personas, así de mucho gusto, sí, yo soy junta. Ale, mucho gusto, yo soy muy Ale. Buena mucho junta, gusto, muy buena junta, Bienvenidas a este su edificio, ¿no? O sea, y eso pues ha recaído en que obviamente no es poco tiempo, ¿no? Yo tengo que estar checando un montón de cosas. O sea, al jueves pasado que hablamos, que se atoró alguien en el elevador y entonces no había nadie, me hablaron a mí, yo tuve que ir a ver al del elevador, estuve ahí como hablándole a la señora así, ¿está usted bien? Y la señora así, ¿no? Así controlando su ataque de ansiedad, ¿no? Pues obvio, no sé si hay morosos así de, el comité de vigilancia, que son las 2 vocales y la administradora, tiene que subir a decirle al vecino que lo vamos a demandar, ¿sabes? O sea, cosas que neta no tengo necesidad de estar escuchando y que me molestan mucho. Entonces lo que yo le decía a Adriana cuando fue lo del edificio, que le dije, perdón, pero es que se atoró alguien en el elevador y tal. Lo que yo le decía es, de verdad, debía haberle dicho a Ale que no, o sea, decirle, no puedo, no, yo ya estoy administrando otra cosa, ¿sabes? Lo que sea. Pero en mi afán de, no quiero mentirle, ¿no? Nunca jamás en la vida, ¿no? O sea, como esta satanización de la mentira, como esta parte también de quedar como mala mamá en ese punto, porque un niño chiquito estaba diciendo, con su vocecita hermosa, ¿no? Tú, mamá, por favor, mamá, ¿no?
Y también la presión social, ¿no? Y la presión, claro, lo que eso denota la presión social. Y creo que esto nos pasa a las mamás muchísimo. O sea, nos pasa, este es mi caso muy específico en la anécdota de la semana, ¿no? Pero yo he visto mamás que hijas e hijos les hacen berrinches así de, por favor, cómpramelo. Y se tiran al suelo. Y entonces todo el mundo las voltea a ver así como, no mames, ¿qué le está haciendo? Qué mala mamá. Y terminan comprando cosas que no quieren. Entonces creo que las mamás también tenemos derecho a decir que no, ¿no? Y que los niños y las niñas sepan lidiar con eso en público, porque estoy segura que todas decimos que no en lo privado, ¿no? Sí, claro. Pero en lo público es muy difícil para nosotras porque traemos esta onda cargando de, por favor, no vayan a pensar que soy mala mamá. Pero no solo es eso, es que la culpa no es de las mamás, la culpa es social, o sea, la culpa es social de que no entendemos que los niños son niños, ¿no? Entonces, tú quieres, así es el clásico niño que está llorando o que está gritando en un restaurante o que está lo que quieras o que está teniendo un berrinche y entonces la gente voltea a ver o que llora en los aviones y claro. La gente voltea a ver a la mamá o a los papás con cara de, güey, no pueden callar a su hijo. Cuando en realidad pues los bebés y los niños son así, o sea, son seres ruidosos, ¿sabes? O sea, ya sé que a los niños eventualmente se les va enseñando como en dónde sí y en dónde no gritar y en dónde, ¿sabes? Pero los niños al final de cuentas son niños, entonces claro. Esa culpa de decir van a pensar que soy solo mamá también yo creo que no va solo en el sentido de soy mala mamá, sino el de estoy molestando a los demás y qué van a decir de mí y esto los demás se van a quejar, los demás me están volteando a ver con cara de señora, controla a su hijo cuando pues, o porque no lo educa bien, que es clásico, ¿no? Cuando en realidad pues no debería ser ni siquiera tema de nadie, ¿no? Claro. Digo eso con los berrinches, pero en general creo que sí se les debe decir que no, ¿no? O sea, es algo como muy, ay, no sé, difícil. No sé si les pase a ustedes otras mamás, y yo lo he estado trabajando un montón conmigo, de que, por ejemplo, me dice, por favor, cómprame esto, ¿no? Ya sabes, en las jugueterías está el vendedor de los juguetes atrás de ti, y entonces yo le digo, no, y entiende, no voy a cambiar de opinión, ¿no? Entonces al principio sentí así como el, ¡oh! Dios mío, ¿no? Le dijo algo horrible. Y ahora yo le digo no y ya entiende que es no. Y sabe que no voy a cambiar de opinión. Sigue jalando la cuerda para ver en qué momento, ¿no? Pero creo que sí es un derecho decir no. O sea, o cuando me dice, por favor, ¿me puedes dejar ir a jugar con tal? Cuando sé que eso no... O nos va a poner en... O sea, o lo va a hacer que se bañe tarde. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, lo hace que se bañe tarde y entonces se duerme tarde, al otro día no se quiere levantar. ¿Y quién tiene que lidiar con eso? Pues yo, ¿sabes? Entonces es como, no puedes. Ya jugaste una hora, ya no puedes, ya se acabó. ¿No? Y entonces, no sé, es esa reflexión de decir que no y también de nosotras poder lidiar con eso que es lo equivalente, ¿no? Cuando yo digo no, lo que sigue regularmente es un llanto, a veces es que me quiera pegar, ¿no? O sea, porque tiene mucho enojo, porque hubo una negativa. Entonces lo que yo hago es abrazarlo y decirle, entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste, entiendo que no fue la respuesta que tú esperabas, pero pues es lo que hay, mi amor, ¿no? O sea, no se puede, se acabó. Aquí te voy a abrazar hasta que tú decidas dejar de llorar. Y entonces, pum, cada vez el berrinche es menor, ¿no? Y le pones, bueno, también le puedes poner palabras a su emoción, ¿no? O sea, nombrar la emoción que está teniendo, porque me ha pasado que ahora él dice, ¿no? Ahora estoy muy enojado y por favor no me abraces. ¿No? O ahora estoy muy triste, ahora por favor abrázame, ¿sabes? Entonces, como que él también ha ido aprendiendo a partir de eso, pero yo ya no me siento mal diciéndole que no enfrente a quien sea. Que ese es el meollo, ¿no? Sí, y justamente, pues es que, como dices que Alex, siento que es un niño que está creciendo con mucha conciencia de emociones, como dices, ¿no? Y esa conciencia de emociones, por ejemplo, o lo que platicamos incluso con lo de las groserías, ¿no? Esa conciencia de la violencia, ¿no? De cómo la violencia verbal o la violencia de cualquier tipo, pues la verdad es que sí te afecta, ¿no? O sea, afecta a los demás. Y me da mucha atención porque te acuerdas que fue esta semana o la pasada, no me acuerdo, justamente platicando, yo te preguntaba en qué momento, porque tú y yo crecimos con una educación distinta, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, y yo te decía, y te lo dejé muy claro cuando te mandé la nota de voz, porque dije, no te estoy sugiriendo que lo hagas, solamente quiero saber, como crecimos en una estructura distinta, cómo ha sido ese cambio, donde lo platicas y lo platicas hasta que lo entienda, y como dices, pues, no está esa parte, le voy a dar una nalgada, ¿no? Para que entienda, porque, pues, todo es plática, tienes que hacerlo consciente, ¿no? Bueno, yo sí he jaloneado a Ale. Y después lloré.
Lo jaloneé. Una vez lo jaloneé, otro día, sí le he gritado, por supuesto. O sea, sí me ha sacado de mis casillas. Sí, porque eres humana, o sea. Claro, o sea, no es que diga, ay, las mamás que se enojan es pésimo. No, o sea, yo lo he hecho. Ganas no me han faltado, de verdad me he tenido que salir de su cuarto para no darle una nalgada con las cosas que está haciendo o con la parte en donde no entiendo, ¿sabes? De verdad he sido mucho aplomo el no hacerlo, pero las ganas las tengo, ¿no? O sea, sí. Pero creo que principalmente me he dado cuenta que no funciona. O sea, tengo amigas y amigos que recurren a la otra forma en donde sus hijos o sus hijas son lastimadas por ellos o ellas físicamente, y me doy cuenta que no funciona. Que lo único que pasa es que hacen niños y niñas, en estos casos, que yo he visto de cerca y que he podido seguir como en el camino, he visto que hay niños y niñas que son muy inseguros o que tienen mucho miedo a su papá o a su mamá. Y yo particularmente, yo no quiero eso con Ale. Sí, qué feo, ¿no? Que tuviera miedo, ¿no? Ajá, yo creo que me tiene miedo en algún momento, ¿sabes? O sea, cuando ya me ve muy seria y le digo, se acabó y a partir de este momento voy a hacer tal cosa, entonces ahí yo lo miro, ¿no? Que me volteé a ver así como, puta, mi mamá ya se enojó. Pero es un miedo distinto de eso a un miedo a me va a lastimar. Sí, yo creo que sí. ¿No? Es un miedo de ¿qué me va a quitar? ¿Cómo me va a castigar? O me lo va a cumplir. Me lo va a cumplir, pero yo creo que un miedo de me va a lastimar, me va a hacer sentir dolor, eso sí se me hace. No, y aparte Ale, es que, o sea, el día que lo jaloneé sí me dijo, me dolió, y yo le dije, tienes razón, discúlpame, o sea, no quise lastimarte, pero mira tú tal y tal. Y ahora la menor provocación, o sea, te lo conté, ¿no? Bueno, eso es otra anécdota, pero te lo conté, que me dice, mamá, es que no sabes tratar niños. Si yo le grito, o sea, le puedo decir, por favor haz esto, por favor haz esto, por favor haz esto, y entonces, ¡Ale, haz esto! Y voltea muy cínicamente y me dice, es que tú no sabes a tratar niños, ¿no? Entonces, o sea, también es como muy sí, de ahí salió que te dije, ¿te acuerdas? Que te dije, sí, o sea, ¿cómo lo detecta? Ajá. ¿No? Y yo creo que más bien, o sea, sí que es muy difícil, en todo tiene que haber un punto medio, ¿no? Pero a mí cuando me dice eso, lo que yo hice fue decirle, a ver, necesito que termines esto y ya que estemos más tranquilos vamos a platicar, ¿no? Entonces yo le dije, no puedes ignorar que yo también estoy pasando por un proceso donde te estoy diciendo, por favor hazlo, por favor hazlo, por favor hazlo, y tú no lo haces. Lo siguiente va a ser un grito, punto. Y entonces a la siguiente le dije, llevo 3 veces pidiéndote, ya, mamá, ya lo hice, ¿no? O sea, que también eso molesta, pues, ¿no? Ya sé, sí. Pero bueno, lo hizo, Ajá. ¿no? Y ya lo entendí un poco al menos. Y la otra es que yo sí fui una niña que creció con un montón de golpes, ¿sabes? O sea, por parte de mi mamá, ahora pues lo he sanado, pero entiendo que también mi mamá pues cero tenía inteligencia emocional, cero había sanado sus heridas. Lo cero, mismo creciendo. No, y mi papá pues un abuso de poder enorme, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi papá dejó de lastimarnos físicamente a mi hermana y a mí. Y un tiempo le pregunté a mi hermano y mi hermano sí me dijo a mí que un día, o sea, que también a él le pegaba, hombre, ¿no? Pero que al final dejó de pegarle cuando mi hermano como que le agarró la mano, ¿no? Y le dijo, no me vuelvas a pegar porque la próxima te la voy a regresar. Pues tú conoces a mi hermano que es enorme, conoces a mi papá que es chiquito, ¿no? Supongo que ahí debió haber un tema de poder de mi hermano. Sí, claro. Y la siguiente, que fue que le levantó la mano a mi hermana ya está estudiando Derecho, y entonces le dijo, tú me pones una mano encima y te demando. Y entonces, pues obviamente es como otra vez una postura de poder frente a la agresión. Claro. Entonces, o sea, yo tengo, bueno, eso que me lo contó mi hermano y esto que sí lo viví yo con mi hermana, muy claro cómo puede generar secuelas, porque además, pues obviamente hablas de eso cuando creces y dices, qué feo, ¿no? O sea, qué feo que mi papá fuera así, que mi mamá hacía esto, etcétera, ¿sabes? O sea, no porque les odies, porque les entiendes, pero de todas maneras generó algo. Sí, claro. Y dolor. Sí, que en algunos casos también depende de cómo la gente va creciendo y lo va trabajando, te puede llevar a una normalización de violencia, ¿no? Claro. Y lo puedes replicar en tus hijos o lo puedes replicar en las mismas relaciones en las que mantienes durante tu vida, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo decido no hacerlo de manera consciente, o sea, no usar la parte física, aunque tengo ganas de hacerlo, sin duda, a veces. Una vez lo jaloneé y me sentí muy mal porque lo vi así tan pequeño, ¿no? Como él es que mi hijo es muy flaquito, ¿no? De hecho es más, detalle está bien, o sea, es alto,
pero es muy delgado. Entonces tú le haces así con fuerza y pues se sale va, ¿no? volando. O sea, no tiene masa muscular que lo sostenga como para que se mueva poquito, ¿no? Entonces lo vi tan chiquito y lo sangoloteé porque ni me acuerdo qué. ¿Qué es eso? Lo peor, ¿no? O sea, te quedas con él, lo sangoloteé un día, pero no sé qué hizo. Seguro se lo merecía. Segura estoy que lo merecía. Pero una mamá no se equivoca y seguro. Pero una mamá no se equivoca y seguro se lo merecía. Pero es horrible, ¿sabes? Quedarte con esa parte. Y yo, por ejemplo, he platicado con amigos hombres, ¿no? Que fueron víctimas de cuestiones físicas y todo, que para ellos y ellas se les hace muy fácil replicarlo, ¿sabes? Para ellos, sobre todo, cómo hacerlo. Y otros que he platicado que tienen más conciencia y dicen, es que yo no quiero ser así con mi hijo, ¿no? Y pues otra vez entra ahí el tema de trabajar con una misma, porque en mi caso, yo me he dado cuenta que cuando menos tolerancia le tengo a Ale, es cuando estoy pasando por procesos personales complicados. Claro, sí, ¿no? claro. O sea, porque Ale siempre es el mismo, o sea, siempre es jodón y siempre no quiere hacer las cosas. Y aparte, o sea, este güey, hijo, replica, ¿no? O sea, y te da razones por no hacerlas. O negocia contigo para que él salga ganando, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo me doy cuenta que cuando menos tolerancia le tengo a eso, es cuando está pasando algo conmigo misma que hace que yo tenga menos tolerancia. Entonces el trabajo de esas cosas ha sido fundamental para que yo pueda decir que no sin culpa, tener paciencia para decir no y se acabó y puedes llorar y no voy a cambiar de opinión, ¿sabes? Incluso para poner límites con él. Y aquí volvemos a lo mismo, o sea, lo retador que es una crianza porque esta parte de desmitificar las maternidades, ¿no? Es de que la mamá no solamente no sufre, solamente siente felicidad, porque es cierto que tú puedes estar pasando por momentos de tu vida súper complicados, puedes estar triste, puedes estar preocupada, sentir un montón de cosas y a la vez es el reto de criar a un ser humano y demostrándole lo mejor de ti. Y justo ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas que se nos olvidó la vez pasada comentarles un libro que se llama Mamá tiene truenos en la... Ah, claro, Mamá tiene truenos en la cabeza. En la cabeza, lo subimos a la cuenta de Twitter, un videíto, pero básicamente habla de eso, es un libro para niños, ahí si lo quieren buscar. La verdad está difícil de encontrar, pues si lo quieren buscar. ¿Lo pueden bajar a Kindle? No lo encontré en Kindle. ¿No? No. Sí, yo sí. ¿Sí? En Gandhi está. Ah, mira. Bueno, tú me pasaste uno. Yo no lo compré, yo solo lo busqué. Sí, no. Yo te pasé uno que en Amazon creo que lo encontré, pero está súper cara, como en 600. En YouTube hay una versión como de claro, video. me pasaste el video. El video. Porque si yo no lo encontré en Kindle, pueden ver el videito y está padre porque es para niños. Y justamente dice, a veces mamá tiene como truenos en la cabeza. Truenos en la cabeza. Y cuando tiene truenos en la cabeza se la pasa acostada y no quiere hacer nada. Está triste. Ajá, pero a veces mamá tiene un sol en la cabeza y cuando tiene un sol en la cabeza hace hot cakes y desayunamos. Y a veces mamá tiene nubes en la cabeza y cuando está así, algo así como que le grita, ¿no? sé, cosas así. Entonces, me parece muy importante enseñarle esta parte. Normalizarle, ¿no? A los niños que tú también tienes, que además de que le estás haciendo conscientes de sus emociones, que sean conscientes que esas emociones tú también las tienes. Claro, fíjate que es una pregunta que me hacen muchas amigas, o sea, pues ya sabes, ¿no? Dices que eres psicóloga y entonces sabes todo, ¿no? Entonces yo siempre respondo, bueno, yo no sé qué es lo correcto porque no soy especialista en educación, ni en psicología educativa, pero lo que a mí me funciona es esto, ¿no? Entonces me dicen, bueno, ¿qué haces cuando estás triste? Porque yo pasé un tiempo en donde estaba muy triste y Ale era pequeño. Entonces me decían, ¿te encerrabas a llorar o algo así? Yo les decía, no. O sea, Ale era pequeño, tenía 2 años, ya hablaba. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo le decía, es que estoy triste, mi amor. Cuando uno está triste, es recomendable o llorar, como ahorita estoy llorando, o a lo mejor quedarte dormida, o salir a caminar, ¿no? Y entonces le decía, ¿quieres salir a caminar conmigo? ¿No? ¿Quieres abrazarme aquí? Tú puedes ver tele mientras yo te abrazo y trato de dormir un poco, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo siento que él normaliza muchísimo ahora la tristeza, pero no como una emoción negativa, sino como una emoción que forma parte de él, ¿no? O sea, si le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, ¿no? Un poquito enojado. Estoy un poquito triste porque no me has comprado todos los juguetes que quiero, ¿no? Pues para eso está bien, o sea, es normal que esté triste, pero creo que sí ayuda a normalizar las emociones y sobre todo para hombres, ¿no? Que están criados en un sistema en donde no pueden verbalizar lo que sienten, sobre todo si está catalogado como negativo, que él pueda verbalizar qué le pasa a partir de que entiende que si me pasa a mí, le pasa a él, ¿sabes? Punto. Sí.
Entonces mi consejo, ahora sí es un consejo, es que si quieren llorar, lloren y expliquen lo que les está pasando. Sí, no se escondan tienen para que llorar. decirle, pero no tienen que decirle, ay, fíjate que me peleé con tal, o fíjate que no tenemos dinero. No, o sea, no. Si no entran en detalles, porque también tampoco es para que les preocupen, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser como, estoy triste porque pasó una situación y espero que esto pronto pase, pero ahorita necesito esto. Ajá. ¿No? Exacto. Sí, no tiene, o les digo, si quieren verbalizarlo está bien, pero no necesitan hacerlo, ¿no? Porque muchas veces como, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Bueno, no tienes que decírselo. También puedes decírselo. Sí, nomás ¿no? es como también Ajá. de normalizar la emoción, ¿no? No Por decirle, ejemplo, no así de, es que fíjate que sí. que no sé qué, que y no tenemos dinero y no sé qué. ¿Y no vas a comer hoy? No, o sea, nomás normalizar las emociones. O sea, por ejemplo, una vez leí un libro de tanatología infantil y decía que, por ejemplo, si estás triste por una muerte, sí es válido decirlo. Claro. ¿No? Porque entonces también naturalizas la muerte. Entonces, no sé, digo, cada quien va a decidir cuándo decirlo y cuándo no, pero creo que por la muerte, y eso sí lo leí de una profesional de tanatología infantil, que decía, o sea, háblalo, ¿no? Porque, por ejemplo, si te muere tu mamá, por supuesto que vas a estar súper triste. Tocamos madera ¿no? todos. Sí. Por supuesto que vas a estar súper triste, entonces lo ideal es decirle, estoy triste porque tu abuelita no está con nosotros ya, y según tus creencias puedas darle una verbalización de eso. Claro. Pero como es una tristeza que va a durar un ratito, lo ideal es que lo sepa. Sí. ¿no? Bueno, eso sí lo leí. Ese consejo sí está autorizado. Ese consejo sí está autorizado. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al tema de hoy, que es la lactancia. También es un temazo, ¿no? Sí, la temida lactancia. La temida lactancia. Fíjate que estaba leyendo hace poquito una reflexión. Sí, les hace mucho calor, ¿no? Sí, hace muchísimo calor. Una reflexión en internet que decía, justamente, si ustedes acostumbran, por ejemplo, a ver muchas redes sociales, si las influencers no han venido más bien como a dañar un poco las expectativas en torno a la maternidad. Y era un artículo que decía, están creando las influencers falsas expectativas, perdón, en torno a la maternidad. Y se me hizo súper interesantísimo. Así yo creo que están creando falsas expectativas en todo. Bueno, en general en ¿no? todo. Y justo decía, lo que ven en las influencers son situaciones y lugares idílicos a los que muy pocas pueden aspirar. Y claro, la maternidad es preciosa, pero no siempre es una situación idílica. Cuando eres madre te enfrentas a situaciones, dudas, experiencias y decisiones que no sabías que existían, o por lo menos no te las habían descrito así. Tienes una revolución hormonal, físicamente te encuentras muy mal, falta de sueño y muchos cansancios. Además, en muchos casos estás experimentando la parte que para muchos es la más difícil, la lactancia materna. Las madres lo que realmente necesitan no es saber lo feliz que está la gente, que también, es saber como lo que les pasa, que saber que lo que les pasa es normal y que hay más madres como ellas que también están desbordadas, en ocasiones tristes, o que se sienten sin fuerzas. Claro, totalmente. ¿No? Y entonces me pareció súper importante, súper interesante esta onda. Y también rodea la lactancia, ¿no? Porque muchas veces, por parte de influencers, definitivamente, como dicen, todo sentido, pero ahorita estamos hablando de la maternidad. Y entonces, ubícate. No, digo, o sea, acotándole a la maternidad, sí creo que crean falsas expectativas en lo relacionado a, por ejemplo, en este caso, a la lactancia, a su crianza, porque pues generalmente ves sus redes sociales y pues todas están muy contentas, ¿no? Hasta influencers que tienen como 6 hijos, ¿no? Y tú dices, ¿qué pedo, no? Pero también influencers que pues evidentemente tienen lana, tienen una clase económica privilegiada, entonces pueden contratar un chingo de gente, y, o sea, no sé, pero sí creo que me pareció interesante esa reflexión de que hay unas expectativas en torno a la maternidad, y en ese caso en torno a la lactancia, que no son la realidad, ¿no? Cuando decimos que, bueno, ahí dice que una de las cosas más difíciles que te toca hacer es la lactancia. A lo mejor para muchas mujeres no les pasará, ¿no? Pero lo que yo viví en mi experiencia es que hay mucha información que está a medias. O sea, cuando yo tomé mi psicoprofiláctico, me enseñaron cómo formaba la leche, cómo tenías que amamantar, etcétera. Pero después de eso, o sea, yo tenía la formación teórica, pero no tenía para nada la información práctica, ¿no? Ajá. Y es súper complicado.
O sea, la verdad es que hubo momentos en donde yo pensaba, ¿por qué algo tan placentero para él es tan doloroso para mí? Ajá. ¿No? O sea, de verdad es algo que se vuelve una cuestión terrible. Y cuando lo platicaba con amigas mías, unas decidieron no amamantar, otras decidieron amamantar y me decían, es que mi mamá me decía que ella se sentaba a llorar antes de darme de comer a mí, ¿no? O sea, imagínate, o sea, eso es milenario, ¿no? Se sentaba a llorar. A llorar. O sea, la angustia porque sabía que le iba a doler, porque Es que, un ¿sabes montón qué de cosas pasa? O porque sea, no quería. lo que yo he entendido físicamente es que como es un exceso de saliva en una parte tan sensible como el pezón, Ajá. y es además muy continuo, y que para estimularse la lactancia tiene que estar como mucho tiempo succionando, entonces lo que hace es como cualquier cosa, como cuando nos lavemos los labios mucho, Ajá. y que se nos hacen rojos y luego se nos pelan y se hacen pellejitos y llega un momento en que nos arden y hablar nos duele, ¿sabes? Ajá. Es eso. Eso pasa en el pezón, pero ahora imagínate que tú dices, bueno, me pongo Labello o el comercial, bueno, me pongo pomada. Si nos quieren patrocinar. Ajá, si nos quieren patrocinar, me pongo pomada y ya se quita, ¿no? Pero acá es como, pues tiene que comer. Entonces tú tienes que seguir alimentando con la succión, que es una succión súper fuerte. O sea, son bebés, pero succionan durísimo, Ajá. ¿no? Con grietas. Ajá. Entonces es sumamente doloroso. De verdad es una cosa, bueno, o sea, yo me acuerdo, tengo una imagen así en mi cabeza te dicen, por ejemplo, como, pues échate de la misma lechita que sale, échate en el pezón. Ajá. Y déjalo secar al aire, no anda con las tetas en tu casa, ¿no? Así al aire. Ajá. Yo me acuerdo que lo hacía y era mucho ardor, pero el peor ardor de la vida era meterme a bañar. Ajá. No toleraba el el piel agua, viva, güey. O sea, era, sí, te lo juro, o sea, la piel era roja, así, del pezón era roja, no rojo al vivo, pero roja, ¿no? De que estaba irritada. Mi hijo, bueno, ya se los he contado, tuvo un problema con la proteína de la vaca. Entonces había leche hidrolizada, que era la que él podía consumir, porque si no le daban unas diarreas horribles. Ajá. O era que yo lo maternara. Entonces casi que yo me vi un poco encasillada a no poder renunciar a esa parte, aunque a veces quería hacerlo, porque, o sea, era su única forma de alimentarse, ¿sabes? Y yo tuve que renunciar a todo lo que tuviera lácteo, trazas de leche, todo sí, así, me acuerdo. una alimentación súper estricta. Ajá. Y de por sí, como dices, ¿no? Ya no puedes sí. no pudiste regresar a los lácteos ya. No, casi. Pues ahorita ya no puedo, o sea, lo como y me inflamo horrible. Sí. Pero particularmente, o sea, era un dolor, Adriana, te lo juro, una cosa. Y entonces mi mamá me dice, sí, yo también lo tuve, ¿sabes? O sea, cuando yo le decía, yo lloraba, ¿no? Así, esto es horrible porque me duele y no aguanto y entonces hay que cambiarlo de pecho y no sé qué, bla, bla. Entonces mi mamá me decía, sí, a mí también me pasó, contigo incluso me dio una mastitis. Y entonces tuvieron que abrirme para sacar no sé qué y tal. Ajá. Y pues son cosas que a mí nunca me contó, ¿no? O sea, sí. y tengo amigas que me dijeron, yo no me voy a meter en ese rollo. O sea, fórmula y se acabó. Y tampoco es que sea fácil, por supuesto que no. Las mujeres, o sea, eventualmente se tenían que levantar a preparar mamilas y cosas así, pero decidieron no sufrir esa parte porque para ellas sus mamás sí les dijo, ¿no? Bueno, a esta amiga específicamente que te cuento, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, ahora, o sea, intentó amamantar y ella tiene el pezón invertido. Entonces tiene que usar pezoneras. Entonces yo le decía, ¿no? ¿Y no te duele con eso? Y me decía, no, las pezoneras obviamente son plástico muy delgado que cubre el pezón y que afortunadamente permite que no entre en contacto la boca directamente con la bebé. Pero de todas maneras sufre en otro sentido, ¿no? O sea, me dices que, o sea, ¿cómo pudiste hacer tú esto tanto tiempo? Lo hacías ver tan fácil y es tan complicado, ¿no? Porque obviamente, pues yo tenía que estar ahí. Ahora recién me dijo, es que no me sale ya leche. Entonces contacté con la Liga de la Leche, con una chica que me enseñó. Entonces tengo que tener pegada a mi bebé en una y en la otra estarme sacando leche con el extractor manual, ¿no? Y pues cañón, o sea, tienes que compaginar tu vida con la lactancia. En mi caso, bueno, creo que a ti no te tocó, pero tengo amigas que me dicen, es que no puedo olvidar la imagen tuya donde parecías una vaca, ¿no? Porque tenía mi extractor mecánico, y entonces los chupones que me conectaba a las chichis, y entonces con un top para tener manos libres, ¿no? Para nada, en realidad, porque ni me podía mover. Sí, mientras estaba en la bici. Mientras estaba, casi, te lo juro. Y y pues, ¿no? El extractor hace
o sea, succionando leche. Me acuerdo mucho que una vez me invitaron a dar una plática en el World Trade Center sobre violencia. Seguramente lo conocen, la Semana Pride, ajá, que muchas empresas van y abren bolsa de trabajo para la comunidad. Ajá. Entonces me invitaron a dar una plática ahí. Y me acuerdo de ir al World Trade Center con una bolsa enorme, porque traía dentro mi extractor de leche. Ajá. Y después, antes de dar la plática, o sea, ya sentía así los pechos súper cargados, calientes, así horrible. Me metí al baño, me saqué leche, guardé todo en mi hielera, no sé qué. Así, imagíname a mí sentada en el World Trade Center, ¿no? Así, contra tiempo, porque ya me iba a tocar mi plática. Guardar la leche, todo, salir, sí, y pues dar la plática y luego... La verdad pensé que me ibas a decir que estabas dando la plática y... No, sí. No me atrevía tanto. Porque además sí te tenés que quitar toda la ropa, güey. Ajá. Pues una vez lo hice en el coche y era horrible porque ya sabes, me tocaba el alto, porque además, pues este extractor que yo compré bastante caro, por cierto, ajá, lo podías conectar al auto. Ajá. Entonces ya, o sea, necesitas sacarme leche porque tú sientes así los pechos durísimos y empieza a doler un poco. Ajá. O empiezas a chorrearte, ¿no? Ajá. Que eso pasa mucho. Entonces me lo tenía que sacar, entonces me quité así la blusa, ¿no? En pleno semáforo, me puse el top, me conecté las mangueras, se iba avanzando, ¿no? Y ahora la otra y no sé qué, ¿sabes? Y después, no, que no me limpie el vidrio. No me limpie el vidrio y no me dé las chichis, ¿no? Ajá. Súper caótico. Ajá. Y pues así tienes que amamantar, ¿no? O sea, no hay como más. Sí. Entonces es una situación bien compleja, bien difícil para las mujeres, sobre todo las que tenemos que hacer banco de leche para que pueda seguir, ¿no? Su lactancia materna. Ajá. Y la verdad es que, o sea, en mi caso siento que no tuve casi ni decisión, ¿no? O sea, yo quería amamantar, eso sí fue un deseo genuino. Cuando vi que era muy difícil, ya no quería amamantar, pero tenía que amamantar porque... A ver, ¿por qué quieres amamantar? ¿Qué fue lo primero que te dijo, sí quiero amamantar por esto? Pues es que escuchaba mucho, a mí me toca esta ola ajá, como de, ¿cómo lo digo? Como esta ola de información que fue muy puesta a decir que la leche materna era lo mejor. Ajá, ¿no? Sí, lo que empezó a salir, ajá, desde hace unos años de... Sí, es un movimiento, el mejor, ¿no? Alimento, ajá, uh-huh. El mejor alimento para tu hijo es la leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida porque crea un montón de defensas. Uh-huh, uh-huh. Ajá, esto es... Y eso más, que, o sea, ese bombardeo de información. Exacto, e incluso hay movimiento de leche materna que dice, si tu hijo quiere seguir tomando a los 7 años, déjalo, ¿no? ¿A los 7 años? Ajá, y hay una imagen muy controversial... Ay, perdón, se me atoró el cacahuate. Hay una imagen muy controversial en donde está la mamá parada, ajá, y el niño ya le alcanza parado la chichi y está succionando, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, digo, mis respetos para esas mamás que deciden hacerlo hasta el momento, pero mis respetos para todas las mujeres, ¿no? Con las decisiones que toman. Ajá. Pero para mí, o sea, específicamente, yo me sentía súper ultrajada, güey. O sea, llegaba un momento en donde Ale ya tenía, o sea, lo bañaba a su papá, me lo pasaba... Y cuando ya medio empezaba a articular, empezaba, ¿no? Así como con un ataque de ansiedad para que yo me lo pegara. Ajá. Porque se ve que ya te tocaba dormir. Sí. Pero era así como, yo decía, esto ya ni lo disfruta este güey, ¿no? O sea, ya tienes un chorro de angustia. Sí. Y necesidad de que yo me lo pegue. Ajá. ¿Sabes? Y luego de repente, o sea, me despertaba en la madrugada, se abría el ojo, para empezar, se rodaba de su colecho a mi cama, ajá, ¿no? Y ya que estaba ahí, o sea, solito, me quitaba la blusa y se pegaba a mi chichi. Entonces yo me despertaba de que alguien me estaba succionando. Y eso para mí era como, ¿por qué transgrede mi cuerpo así, sí, no? Sí, sí, o sea, claro. ¿por qué lo hace? O en la calle, ¿no? Que lloraba y entonces me jalaba la blusa y se peleaba conmigo para que lo alimentara. Y me ha tocado ver incluso, y ni siquiera gente conocida, sino niños, bebés en la calle que quieren pues levantar la blusa, ajá, o algo, ajá, claro. Y yo no tengo problema con amamantar en calle, lo hice mucho tiempo, ¿no? O sea, en normalizar el amamantamiento en calle, ajá, y que la gente se acostumbra a que tú tienes que hacerlo así, ajá, no tengo ningún problema. Pero para mí el tema era que yo me sentía ultrajada, uh-huh, ¿no? O sea, francamente sentía que este pequeño ser humano estaba accediendo a mi cuerpo de una manera irrespetuosa, uh-huh, en el que ni siquiera me permitía a mí que yo decidiera si se lo acercaba o no, uh-huh, ¿sabes? Entonces, o sea, y yo lo amamanté años 7 meses, uh-huh, o sea, fue un chorro de tiempo. Fue un montón. Y cuando me acuerdo de ese día que me jaló y me despertó porque yo traía una pijama que no podía bajar,
Y entonces me despertó y entonces dije, se acabó. O sea, yo intenté hacer destete compasivo, que es como esta onda de despídete de la teta, ¿no? Dile adiós a la teta. Ahora no vas a tener teta, pero tienes este fabuloso juguete. Vamos a hacer una ceremonia. Vamos a hacer una ceremonia para despedir a la teta. Todos denle pensamientos a la teta, ¿no? Güey, te juro, intenté todo para que fuera compasivo para él. Sí, toda la familia. Ahora todos vamos a decir una palabra amable o una oración amable de lo que opinamos de la teta. Una anécdota divertida con la teta. Y hay un chingo de gente, ¿no? Un chingo de gente ahí de un beso para la teta. Un beso para la teta. Ahora todos vamos a pasar a darle un beso a la teta. Y a decirle que gracias por existir. No, o sea, era una cosa neta, o sea, intenté todo, intenté que lo último fuera la toma nocturna, todo lo que te recomiendan, que si se van a la página de la Liga de la Leche lo van a encontrar. O sea, cómo hacer un destete compasivo o un destete amigable. Todo lo intenté, te lo juro. Y llegó un momento en que me sentía ya tan ultrajada por mi hijo con respecto al acceso a mi cuerpo, que, o sea, literal, la verdad recurrí al método más antiguo, al que mi mamá me enseñó. No, a que fui con la hierbera y le dije, deme ajenjo. Y me dijo, no tengo ajenjo, pero ¿para qué lo quieres? Y yo, no, pues para destetar. Tengo esta hierba más amarga, que no me acuerdo cuál era, y yo, démela ya. Pensé que ibas a decir, me puse chamoy. Me puse chile. No, pues se me ardía, imagínate con las gritas chile, no, qué horror. Me puse chamoy y luego el tajín. Ahora vas, a ver, vas. No, este güey es capaz de... Una vez acabó unos churritos míos, de chipotle, así de, mamá, no tienes más de lo que estaba ahí, yo, ¡mis churritos! ¿No? O sea, no. Ese es un temazo también que hemos platicado, el de cómo acceden a tus cosas como si fueran suyas, ¿no? De cómo la mamá de repente se de un montón de cosas, pero luego platicamos eso de... Sí, cierto. Ajá. O sea, y entonces fui y llegué, agarré la hierba, la olí, ¿no? La probé, dije, así está súper amarga. No, no vaya a ser que se intoxique el niño. Y entonces me la embarré en la chichi, entonces le dije, órale, ven. Y, a ver, como de pelea, ¿no? Ay, déjate venir. Sí, déjate venir. Y luego. Y entonces ya se acercó y lo probó y hizo gestos y me dijo, esa teta ya no sirve. A ver, la otra. Te digo, la otra. Pero medio hablaba, ¿no? Así como la otra. Teta. Porque aparte yo me decía, mi mamá le hace mucha burla, y me la hace a mí, de que Ale bebé decía, mamá, teta, y yo, no, porque estábamos en público o algo, o sea, ya cuando era más grande, y entonces decía, no, teta, no, teta, mamá, teta, ¿no? Y mi mamá se cagaba de la risa, güey, y yo así, toda así de, no, Ale, ahorita, ve por un dulce. No, mamá, teta, ¿no? Entonces me dijo, la otra, y entonces igual me había puesto y me dijo, no, ya no sirven, y santo remedio, güey. Con eso. Nunca me volvió a pedir, o sea, su razonamiento fue, no quiero algo desagradable, o no sé cuál es su razonamiento. Ya se echó a perder. Ya se echó a perder esto, ya valió madre esto, ¿no? Y ya, o sea, jamás me volvió a pedir, y yo te juro, o sea, fue la más feliz hasta después de que pasó, o sea, porque... O sea, ya no te lo pide. Pero de todas formas sigues produciendo, por supuesto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tenía unos dolores, Adriana, en la chichis, así, muy, perdón por decir chichis, no sé si alguien se ofenda con eso, pero en los senos, ¿no? O sea, horrible, güey, así, muy horrible. Me tuve que vendar, o sea, mi ginecóloga me dijo, véndate, no te quiero medicar, porque te pueden medicar para que dejes de producir. No sé cuál sea el efecto químico que tiene ahí el proceso de la medicación, pero dejas de producir, entonces lo que hizo fue vendarme, y después de que me vendó, o sea, incluso esa noche mi mamá me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo sé lo que duele, si quieres me quedo con Ale toda la noche para que tú puedas dormir, porque ni siquiera vas a querer que se te acerque. O sea, el simple roce de algo dolía así como horrible. Tu mamá así cerró por fuera y con un candado. Y tú por dentro. ¿Qué es esto? Yo creo que esa fue la última parte de mi enojo con la naturaleza. A ver, pero entonces... ¿Por qué chingados sigue doliendo? ¿No? O sea, ya no está pegado, pero me sigue doliendo. Pero entonces, justo después del destete, ya, evidentemente, como dices, sigues produciendo, pero lo que sigues, ya no te extraes nada. No, ya no te puedes extraer porque si no se sigues estimula. como estimulando. Entonces, nada más te vendaste. Sí, te vendas. ¿Cuánto tiempo te dolió o qué? ¿Esperas a que el milagro ocurra y ya no? Creo que una semana. O sea, así tan horrible, o sea, como se juntó como de 3 días, ¿no? Vendada y así.
pero, o sea, es como toda una semana que se acaba el proceso de tener, Ajá. ¿no? Pero de verdad, o sea, yo no aguantaba ni el roce de las blusas. O sea, era una cosa así de, güey, ¿qué es esto? No, o sea, te digo que yo, o sea, yo con el parto me enojé mucho con la naturaleza, ¿no? O sea, Ajá. como, pues esto es maravilloso y horrible. Después vino la parte de la depresión postparto y dije, no mamen, o sea, ya, ¿no? Ajá. ¿Qué Dijiste, está pasando? nada puede ser peor. Ajá, nada puede ser peor. Y luego, ¡tarán! Venga. La lactancia, Ajá. ¿no? Y yo creo que yo en algún momento sí me sentí muy obligada a lactar. Ajá. ¿Sabes? Porque pues obviamente yo no podía darle otra cosa. Y bueno, sí podía, la leche hidrolizada, que por cierto la conseguí en el Seguro Social y sí tengo que reconocer que en esa parte del Seguro Social, o sea, te da las latas que necesitas, ¿no? Ajá. Porque es muy común ahora la alergia a la proteína de la vaca. Entonces, para mí el Seguro Social, bueno, me hicieron dar algunas vueltas, sí. Fui a dar a la raza, porque a veces no hay, se acaba mucho y así, pero cuando me la dieron, que era la que yo mandaba a la guardería para que Ale tomara sus tomas, o sea, no se la tomaba. O sea, huele horrible. O sea, neta, una vez la probé porque, o sea, yo sí hice esta cosa de, oye, pero ver la leche materna a ver qué tal sabe, Ajá. ¿no? Es mi leche y así de, guácala, Ajá. ¿no? O sea, como dulce, así rara. Y luego probé esta otra leche, que siempre pruebo lo que le doy a Ale, ¿no? O sea, Ajá. medicinas, cosas así como para saber de qué hablarle. Ajá. Entonces, probé la leche hidrolizada, aparte olía horrible, como Ajá. a vómito, Ay, qué asco. y luego sabía horrible, o sea, no, pobre. Pero pues bueno, se la empecé a meter así como poquito a poquito, se la llegó a tomar y con lo que sobrevivió al final, o sea, después de la adiós a la teta, o sea, con lo que sobrevivió fue con leche de chocolate o de vainilla de almendra. Ajá. Y santo remedio, o sea, eso ya era como, vas a dormir, hasta la fecha, pide su leche, ¿no? O sea, ya se la toma y se duerme. Entonces, Ahorita todavía no. sí, ahorita ya, pero Ya pues, puede. o sea, él ya no aguanta los lácteos, o sea, no le gusta el sabor de los lácteos, ¿no? O sea, él ya puede comer lo que sea, pero haz de cuenta, pide tacos dorados y dice, pero con poquitita crema, ¿no? Porque Él no no le le gusta el gusta. sabor, Ajá. ni le gustan los quesos, ni le gusta la leche entera, porque yo creo, y me dijo el pediatra, que la siente muy fuerte, porque al final la proteína de la vaca, imagínate que es del tamaño de mi puño y tiene que pasar en un arito cerrando el dedo, el pulgar y el índice, Ajá. ¿no? Y entonces eso hace con nuestro organismo. Ese puño pasa Ajá. por ahí, lo abre, entonces duele, te inflama, sangra tu intestino. De verdad nadie que deberíamos de comer lácteos, ¿no? Sí, en realidad nadie debería. Pero, Ajá. o sea, eso es lo que le pasa. Entonces él no aguanta las cosas. Pero la verdad es que esa semana, o sea, te juro que lloré muchísimo porque era como, ya no quiero que me duela, ¿no? O sea, de verdad, ya no soporto más dolor, ya no quiero. O sea, bueno, sí soporto porque lo soporté, pero ya no quería que pasara. Ajá. ¿No? Entonces tengo nadie de mis amigas y personas conocidas que sé que lactó ha tenido no dolor, bueno, pero porque usa pezonera, Ajá. pero le choca toda la otra parte, ¿no? Ajá. O ha tenido como dolor cuando deja de lactar, Ujú. ¿no? Porque pues es algo pues normalizado, ¿no? Ujú. Eso uno, y la otra es que, o sea, pues está muy canijo, pero desafortunadamente también esto está en función de, pues, sentirte como que si no, no vas a crear un vínculo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, otra cosa que me pasaba mucho es que al principio cuando él era bebé y no se podía mover mucho, pues sí, lo tenía en brazos y lo tenía pegado y sí le hablaba y le decía, ay, hola bebé, y no sé qué, ay, mi bebé, ¿no? O podía estar así, era mi momento en donde él se quedaba callado y entonces lo traía cargando y podía sacar cosas, comía, ¿no? Ajá. Tomaba agua porque te da muchísima sed, etcétera. Pero cuando ya creció y ya tenía como 9 meses, o sea, ya se volteaba y mi pezón de estar en medio, o sea, era elástico y se movía y lo jalaba, o escuchaba que hablaban y se volteaba con todo el pezón, ¿no? Ajá. Entonces era así como, ¡ah! ¿no? Ajá. Los dientes Ay. me mordió un par de veces hasta Ajá. que yo le dije, ¿me vuelves a morder y no te doy leche? Y todo el mundo así de, ay, no va a entender. Pues no sé si entendió o no, pero nunca me volvió a morder. Ajá. O sea, pero ya te enfrentas a otras muchas cosas y claro que se cuelgan los pechos, Ujú. por supuesto, ¿no? Entonces, pues también estás lidiando con esa parte de mirar un cambio tan evidente en tu cuerpo, Claro. físico, ¿no? Sí, y tampoco, por ejemplo, podemos, hablando justo de esta variedad, esta diversidad de crianzas, de todo lo que hablamos de la maternidad, de esta parte de mujeres que, lo que decías al principio, que deciden no practicar la lactancia o que no pueden practicar la lactancia, porque también de lo que he estado leyendo mucho es que justamente de repente el mito de la mala madre se debe principalmente, dice, al hecho de dar o no pecho.
Si no das el pecho, entonces eres una mala madre, ¿no? Claro. Y aquí, fíjate, encontré también algo que estaba leyendo que me gustó mucho. Dice, no se es mala madre por dar lactancia materna a un biberón. Se es mala madre porque la maternidad es de dominio público, en lugar de ser de interés público. Claro. En el momento en que llegamos a la maternidad, nos convertimos en objeto de intento de control por parte de quienes están a nuestro alrededor. Control que se ejerce sobre absolutamente todo. La lactancia, la alimentación complementaria, la forma de vestir, la forma de educar, los hábitos de sueño, el juego, el control de esfínteres, la escolarización, etcétera. Entonces, justamente esta parte es cierta, ¿no? O sea, esta culpa, tú decidiste, pues, practicar la lactancia porque lo decidiste conscientemente y después porque Ale tenía esta intolerancia a la lactosa, ¿no? Sí, fue totalmente, fue consciente pero inconsciente también, porque pues la verdad es que nadie te cuenta qué te vas a enfrentar. De hecho, creo que también ahí nace un proceso de culpa. Bueno, ahorita te explico por qué creo eso, pero... No, y eso, y justamente si quieres explícanos, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando a mí me dolía mucho y yo pedía asesoría a las mujeres que se dedican a dar asesorías a las mujeres lactantes, me decían, es que no te lo sabes pegar, es que ábrele la boca, es que no tiene que succionar así porque así solamente muerde el pezón, ¿sabes? Y entonces es otra vez como, es que yo no lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, es que no sé hacerlo. Es que yo no lo sé hacer, es que él no está comiendo bien porque yo no sé cómo lactar. ¿Me explicó? Entonces siento que ahí otra vez se refiere o se refrenda esta parte de tú eres la responsable absoluta de lo que pasa, con algo que estás aprendiendo. Me acuerdo mucho que fuimos a una clase de lactancia, una amiga y yo. Mi amiga también, su hijo tenía alergia a la proteína de la vaca. Fuimos a una clase de lactancia, entonces yo estaba muy abierta a la lactancia, ¿no? Bueno, pues sentémonos, tal. Y me acuerdo que lo que hizo la chava es que le jaló la chicha a mi amiga, o sea, como así. O sea, no creo que fuerte, pero se la jaló y entonces le dijo, pégatelo bien. Y le empujó la cabecita a él. Y entonces ella se quedó así como, ok. Yo lo vi agresivo, la neta. Sí, claro. ¿no? Entonces, estábamos platicando ella y yo, nos explicaron todo esto de la lactancia, no sé qué, bla, bla, bla. Nos invitaron a los talleres de las mamás que hablan, porque es algo muy fuerte, tanto que se han abierto círculos para que las mamás hablen entre ellas sobre los tips que les ha funcionado a cada una y sobre las cosas que les pasan dentro de esos procesos, ¿no? Entonces, me acuerdo que ella, nos invitaron a los talleres y todo, y cuando salimos de ahí me dijo, yo no voy a lactar, no quiero. ¿Sabes? O sea, de que se enojó a la hora de que sintió cómo fue jalada. Sí, que lo sintió muy agresivo, que dijo, no, o sea, ella no pronunció, ¿no? Que yo lo vi agresivo, ella no lo pronunció, pero su respuesta después de eso fue, me vale madre, ya no voy a lactar. Sí. ¿No? Y su hijo está perfectamente bien, por supuesto, ¿no? Igual que el mío, y, o sea, la verdad es que no hay grandes diferencias entre cómo creció él y cómo creció mi hijo en términos de desarrollo. De hecho, creo que mi hijo tuvo más temas con el tema de la proteína de la vaca y es muy bajito de peso, ¿no? Tardó a veces en desarrollar ciertas motricidades y estas cosas, más que el hijo de ella, perdón. Entonces, pues en realidad, yo honestamente no miro grandes diferencias en cuestión de... Yo creo que ambas son pesadas. Me acuerdo mucho también que una vez en la guardería, la mamá de... Una mamá entró conmigo al mismo tiempo, entras como un proceso de ajuste, ¿no? Y entonces ella le dijo, le voy a pedir por favor que no le dé leche caliente a mi hijo. Era diciembre, ¿no? Y entonces hacía un frío así enorme, era noviembre, pero hacía muchísimo frío. Y la guardería era fría en una parte, sobre todo donde estaban los bebés. Entonces le dijo, le voy a pedir por favor que no le dé leche caliente a mi hijo. Y la chica volteó y le dijo, ¿cómo? No, le dijo, no, porque yo no me voy a parar en las noches para calentarle la leche. Dele, por favor, leche fría. Y entonces le dijo, pero es que los garrafones están afuera. Sí, no importa, pero están a temperatura ambiente. Sí, no importa, él toma leche fría, ¿no? Y entonces, o sea, yo vi la cara de desaprobación de, no mames, es un bebé, ¿por qué le vas a dar leche fría? Sí, pinche vieja, ¿no? Así como de pinche vieja, o sea, juzgando. Claro, porque además su hijo también tenía alergia a la proteína de la vaca, ella también decidió no amamantar, porque ya estaba al mes y medio regresando a trabajar, decidió que no quería amamantar, y quería además que se le diera leche fría a su hijo. Y entonces, o sea, no lo dijo, pero yo vi la cara de la chava, ¿no? Estábamos juntas y entonces la vi así como, pero es que, ¿no? Y, o sea, obviamente fue juzgada, seguramente, sí, pero seguramente. pues, o sea, era algo que ella decidió hacer, ¿no? Y que lo decidió en pro de su descanso y que es válido. Claro, y que en realidad no afectó al No, bebé. hasta la fecha, él nació el mismo día que mi hijo
Es su gemelo de poder. Y Ajá. hasta la fecha se ven y el chavito está perfectamente bien. Su Sí, sí, hermanita sí. pasó lo mismo, está perfectamente bien y no hay ningún tema. Sí, porque es que además no podemos olvidar que la lactancia, primero decir que este podcast y que este tema de la lactancia y que generalmente de todo lo que hablamos, no queríamos en específico tener una postura, ¿no? ¿Te acuerdas que lo platicamos? Sí, no. Y por eso es que no le estamos hablando de si la lactancia y sus beneficios o si lo que sea, porque en realidad creemos que lo importante es que cada mujer decida lo que es mejor para ella y para sus bebés, pero pues no hay bien ni mal, ¿no? Sobre todo cuando hace rato justamente le decía a Karen, es que en la página de UNICEF, creo, en algún artículo, o de la OMS, no me acuerdo, leí, justamente tiene una página que ya no volví a encontrar, pero que ese artículo decía, en realidad no se ha identificado diferencias sustantivas entre una crianza de un bebé alimentado con fórmula y de un bebé alimentado con leche materna. O sea, ahí lo decía y te juro que no lo inventé, pero no encuentro la página. Decían, no se han identificado diferencias sustantivas, pero por la crianza y que sí. Y decía también como, pues es que, pero muchas veces para las mujeres es como la manera en la que quieren crear un lazo emocional. Y también otras páginas donde dice, pues es que los lazos emocionales surgen de otras cosas, ¿no? Y en otras formas, no nada más porque Y la tengas puedes pegado. tener lazos emocionales a lo largo de tu vida, o sea, Ajá, no solo porque le des No a esté pegado, matar, claro. ajá, no creas uno. Entonces, pues en realidad creo que nuestra idea justamente era hablar en ese sentido, ¿no? En un sentido de que pues está bien lo que quieran hacer, no queríamos ni pro ni contra, nada más estábamos hablando de tu experiencia. Sí, porque justo luego esto se presta a muchas formas de violencia hacia las mujeres. Yo le contaba a Adriana que he escuchado historias de gente que le esconde las latas de leche a las mamás para que se vean obligadas específicamente a amamantar, ¿no? O de críticas muy fuertes por parte de la familia si es que deciden amamantar y no les dan leche porque no les ven crecer a los niños, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que las posturas pueden ser diversas y aquí lo más importante es que la decisión venga de las mamás. Y pueden incluso experimentarlo y si después deciden que eso no está padre, dejarlo, ¿no? O pueden experimentarlo y si deciden que es para ustedes, pues hacerlo, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de poder solventar la alimentación y tampoco es como algo que tenga que estar como absolutista, ¿no? O sea, las dicotomías no van con este podcast. Ajá, sí, claro. Dice, por ejemplo, lo que tengo que estuve leyendo, dice, la lactancia es la forma de alimentar a un bebé. Eso es así y no tiene nada que ver con ser buena o mala madre, o sea, Claro. es una forma. Otra cosa es que además como seres humanos hayamos sido capaces de producir un alimento artificial capaz de asegurar la supervivencia de un bebé que no es alimentado por su madre, ¿no? Tal cual, o sea... Yo me acuerdo, perdón, que esta amiga que te cuento, o sea, su abuela la asesoraba y antes de que ella descubriera la leche hidrolizada, Ajá. mantuvo por lo menos unos días o una semana, si no más, a su hijo, dándole test y agüita y leche de arroz. ¿Sabes? Como lo que la agüita de arroz que te hacen cuando tienes diarrea. No sé si te la han hecho, pero es muy buena. O sea, te la recomiendo. No, pero ya la he escuchado varias veces. Ajá. Esa agüita de arroz, con eso alimentó a su Sí, hijo. inclusive en las guarderías también lo he escuchado mucho, o sea, eso de que como sustituto de leche materna o de fórmulas que contienen lácteo, también usan leche de arroz, o leche de almendras, y que si tu pediatra tienes un escrito, o sea, donde tu pediatra dice, el niño se puede alimentar porque también hay pediatras que te dicen, está bien si lo alimentas con leche de arroz, leche de almendra, leche, ¿sabes? Pues está permitido inclusive en las guarderías, ¿no? Sí, pues mi pediatra afortunadamente es un pediatra pro lactancia, está con esta idea, pero si tú decides la otra parte, no es un pediatra que juzgue, ¿sabes? O sea, es una persona muy informada que acepta y atiende todas las necesidades. Y lo que yo me encontré con él, pues fue justo eso, ¿no? O sea, que no hay una manera de que te diga, ay, claro que, porque eso también me ha pasado mucho. Es que no tomas suficiente agua, por eso no produces leche. Es que, tómate tecitos de no sé qué. Es que, pégatelo para que, saques leche, ¿no? Y yo te contaba que tenía una persona que me había dicho, bueno, no la tengo, pero una persona me contó una anécdota de que ella, o sea, investigó, porque además es una mujer muy inteligente, ¿no? Que se mete así hasta el fondo de las cosas. Y entonces que investigó incluso cómo se hacía la leche, por qué ella no producía, entró a un estudio ahí alternativo de las cosas y demás, y no lo produjo.
produjo y decidió reconciliarse con ella porque le estaba generando mucha frustración y decidió amamantar. Digo, perdón, dar fórmula, ¿no? Y su hijo está perfectamente bien también, ¿no? O sea, historias hay miles y todas están bien siempre y cuando nos hagan sentir bien a nosotras. Sí, justo también esa parte, ¿no? De que a lo mejor si por alguna razón tu cuerpo no lo produce, tú quieres amamantar y tu cuerpo no produce esta leche materna, pues este duelo, ¿no? Esta conciliación contigo misma, porque existe esta culpa, ¿no? De soy mala madre. Soy mala madre. O he escuchado también, y me parece que suena muy feo por el que alguien diga, estoy defectuosa, ¿no? Y me parece terrible, ¿no? Pero estoy defectuosa porque mi cuerpo no puede producir leche. Entonces, pues quitarnos esta parte, ¿no? Pues es que si no se dio, si tu cuerpo no la produjo, lo querías, pues no se pudo, pues conciliarte contigo misma y decir, está bien, porque de todas formas, pues lo puedo alimentar con fórmula. Y es que esa etapa de mi bebé no es lo que va a determinar tampoco cómo va a ser como adulto, ¿no? Claro, no, imagínate. O sea, sí, no, o sea, para nada. O sea, es una etapa. Sí, ¿no? Güey, si no le doy de amamantar, ¿qué tal que no se vuelve abogado como yo quiero? ¿No? Si lo amamanto va a ser presidente. No, y no pues pasa. no, o sea, es que pues el cómo se vuelve un ser humano depende además de la crianza colectiva de la que ya hemos hablado, depende de un chingo de cosas. De muchísimas cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto. Claro, por supuesto. Entonces, pues así, compártanos sus historias, ¿no? Compártanos sus anécdotas. ¿Quieres que compartamos los datos de tu pediatra por lactancia si quieres lo ponemos en Twitter? Sí. ¿O lo quieres mencionar aquí? Lo puedo mencionar aquí porque además yo a él lo encontré por redes sociales, debo decirlo, ¿no? O sea, una excuñada mía es pediatra y me dijo, mira, él tiene muy buena información, es un hombre muy preparado. A mi excuñada, en uno de los podcasts de mi cuñada, esa pediatra, que si me escucha le mando muchos saludos. No, ella me lo recomendó, se llama Dr. David Barreto y así está en Instagram, está en Twitter y está en Facebook. Y invita a hacer en vivos de muchísimas cosas muy interesantes. Ahora que estuvo lo del COVID, estuvo muy a la vanguardia con esas cosas. Me parece que es una persona muy atinada. Todas las personas que han ido con él, la verdad es que me dicen lo mismo, entonces ese es su nombre. Igual lo compartimos en Twitter. Ok, perfecto. Y pues nada, también recordar que si ustedes deciden amamantar, está bien, pero invariablemente tampoco podemos olvidar que todavía hay un vacío muy grande en lo que respecta al Estado y el derecho laboral y a la igualdad hacia las mujeres, que también hay muchas mujeres que deciden continuar con su vida profesional, porque también está bien si una mujer teniendo hijos, hijas, deciden quedarse y criar a sus bebés, pero que sea su decisión o regresar a la vida profesional. Pero la verdad es que en ese sentido, en cuanto a la lactancia, también, pues hasta ahorita hay como ciertos pininos, ¿no? De poner lactarios en trabajos y eso, pero de todas formas esto no compensa toda la necesidad. No compensa que tengas que ir cargando las cosas, irte sacando leche, irte llevándola, administrarla bien, etiquetarla. Sí, no compensa un chingo de cosas que la verdad se necesitan y que ayudarían para que una mujer que decida que por ejemplo, más tiempo de maternidad. Por supuesto, más tiempo de maternidad, porque decide amamantar, pues pudiera realmente amamantar y tener una experiencia pues más tranquila en comparación de lo que es ahora, ¿no? Exactamente. Pero bueno, mira, hicimos 1 hora 6 minutos. Vamos a hablar de otra cosa para llegar a la media hora. No. Pero bueno, mándenos sus comentarios por el correo. Ya les habíamos contado, el correo es yomadreenlamadre@gmail.com. En Twitter estamos como @enlamadre, ¿sí, verdad? Y en Instagram estamos como @yomadreenlamadre, si no me equivoco. Ya estamos trabajando más contenido. Nos está apoyando una diseñadora muy talentosa. Entonces le agradecemos. Le agradecemos mucho. Estamos intentando tener más contenido en las redes sociales. Y síganos, por favor, suscríbanse, síganos, recomiéndenos. Y miren, yo quiero que nos sigan y se suscriban para que podamos levantar ese podcast y tengamos patrocinio. Pero lo importante del patrocinio es que, por ejemplo, a mí no me sirven las cosas de bebés porque pues yo no tengo bebés, pero quiero que nos patrocinen para que nos regalen cosas y nosotros les podemos regalar a ustedes. A ustedes, cosas. Claro. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Ajá, eso estaría padrísimo, que nos pudieran regalar cosas para ustedes. Entonces, recomiéndenos, por favor. Nos han dicho que nos han recomendado bastante y que cuando las mamás nos escuchan encuentran un bálsamo en sus vidas. Entonces, denles esa chance, ¿no? Recomiéndenos. Pero bueno,
Platicamos la próxima semana. Tenemos tema todavía, no creo, ¿verdad? Bueno, lo platicamos y les vamos informando. Mientras tanto, cuídense mucho, les mandamos muchos abrazos y esperemos que estén muy bien. Adiós. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo madre en la madre.